A veces sentimos que Dios está en silencio, que no responde, que no se manifiesta, que no está. Miramos al cielo esperando algo claro, algo imposible de ignorar, una señal directa, una respuesta evidente, un milagro que no deje dudas. Queremos certezas, algo que nos sacuda, que nos confirme sin margen de error que no estamos solos. Pero la realidad es mucho más sutil y también más incómoda, porque Dios sí habla. Más de lo que imaginas, más de lo que estás dispuesto a reconocer. El verdadero problema no es su silencio, es nuestra falta de atención. Vivimos en una época donde todo compite por nuestra mente. El teléfono no deja de sonar, las redes sociales nos absorben, las preocupaciones nos persiguen incluso cuando intentamos descansar. Estamos constantemente distraídos, ocupados, saturados, y en medio de todo ese ruido, esperamos escuchar a Dios. Pero Dios no suele gritar, Dios susurra. Y un susurro en medio del ruido es muy fácil de ignorar. Por eso muchas veces creemos que no está, cuando en realidad ha estado hablando todo el tiempo. Solo que no de la forma que esperábamos. No con la intensidad que queríamos. No en el momento que exigíamos. Tal vez te ha pasado algo que no sabes explicar. Una sensación incómoda. Una inquietud que aparece sin razón aparente. Todo en tu vida parece normal, pero dentro de ti hay algo que no encaja. Algo que te incomoda, que no te deja en paz. Intentas distraerte. Te dices a ti mismo que no es nada. Sigues adelante, pero vuelve, siempre vuelve. Esa sensación no es casualidad. A veces, esa incomodidad es una señal. Es Dios moviendo algo dentro de ti, empujándote suavemente a darte cuenta de que hay decisiones que necesitas revisar, caminos que debes cuestionar, actitudes que debes cambiar. Pero como no es una voz fuerte, como no es algo evidente, decides ignorarlo y sigues viviendo como si nada. Otra forma en la que Dios suele hablar es a través de la repetición. Empiezas a escuchar el mismo mensaje en diferentes lugares. En una misa, en una conversación, en un video, en una frase que alguien dice sin saber lo que estás viviendo. Y al principio piensas, qué coincidencia, pero luego pasa otra vez, y otra, y algo dentro de ti empieza a inquietarse, porque en el fondo sabes que no es solo una coincidencia. Sabes que hay algo que te está buscando, algo que insiste, algo que quiere que prestes atención, pero escuchar implicaría hacer algo al respecto. Y eso ya no es tan cómodo. Por eso es más fácil ignorarlo. También están esas puertas que se cierran. Esos planes que tenías perfectamente pensados. Esas oportunidades que deseabas con todas tus fuerzas y que de repente desaparecen. No funcionan, no se dan, no salen como esperabas. Y te frustras. Te preguntas por qué. Te enojas. Sientes que Dios no te escucha, que te ha dejado solo, que no le importa lo que quieres. Pero con el tiempo, si eres honesto contigo mismo, empiezas a ver algo distinto. Empiezas a darte cuenta de que algunas de esas cosas que no pasaron, en realidad te protegieron. Que si ese camino se hubiera abierto, hoy estarías en un lugar peor. Que si ese plan hubiera funcionado, quizás habrías terminado más perdido, más vacío, más lejos de quien realmente quieres ser. Pero en el momento no lo ves. En el momento duele. Y ese dolor te hace pensar que Dios no está, cuando en realidad estaba actuando. Porque no todas las respuestas vienen en forma de sí. A veces, la respuesta más importante es un no, aunque no lo entiendas en ese instante. Dios también habla a través de las personas. Y esto es algo que muchos subestiman. Alguien aparece en tu vida en el momento exacto. Una conversación que no esperabas te deja pensando durante días. Un consejo aparentemente simple se queda resonando en tu mente. Incluso alguien que no conoces bien puede decir algo que te toca profundamente. No parece importante en el momento. No parece algo extraordinario. Pero si lo analizas después, te das cuenta de que llegó justo cuando lo necesitabas. Como si alguien hubiera calculado ese momento con precisión. Y no siempre es casualidad. También está esa sensación que muchos intentan evitar a toda costa, la culpa.
Pero no hablo de una culpa que destruye o paraliza, sino de esa que incomoda, que confronta, que te obliga a mirar lo que no quieres ver. Esa sensación que aparece cuando sabes que algo no está bien. Cuando sabes que podrías hacer las cosas mejor, pero eliges no hacerlo. Cuando sientes que te estás alejando de quien realmente quieres ser. Esa incomodidad no está ahí para castigarte. Está ahí para despertarte, para sacarte de la indiferencia, para evitar que te acostumbres a una vida que en el fondo sabes que no es la correcta. Pero claro, escuchar esa señal implica cambiar, y cambiar cuesta, cambiar incomoda, cambiar rompe hábitos, rompe rutinas, rompe excusas. Por eso muchos prefieren ignorarla. Pero no todas las señales son incómodas. También existen momentos de paz, momentos en los que, sin razón aparente, sientes calma. Tomas una decisión difícil, haces algo correcto, eliges el camino más complicado, y aún así, dentro de ti aparece una tranquilidad que no puedes explicar. No es lógica, no depende de que todo esté bien. Es algo más profundo. Esa paz también es una forma de respuesta. Es una confirmación silenciosa de que estás en el camino correcto. Y quizás una de las señales más importantes, pero también más ignoradas, es ese deseo que aparece dentro de ti sin explicación. Ganas de acercarte a Dios, de entender más, de cambiar cosas en tu vida, de buscar algo más profundo. No sabes exactamente por qué, pero lo sientes. Y muchas veces lo ignoras. Lo dejas para después. Dices, ya habrá tiempo. Te convences de que no es importante ahora, pero lo que no ves es que ese impulso no viene solo de ti, porque muchas veces creemos que somos nosotros buscando a Dios, cuando en realidad es Dios quien nos está llamando primero. El problema es que seguimos esperando algo espectacular, algo imposible de negar, algo que no requiera interpretación, algo que nos obligue a reaccionar. Y mientras tanto, dejamos pasar todo lo demás. Ignoramos lo sencillo, lo cotidiano, lo que no parece impresionante. Pero es precisamente ahí donde más ocurre. Dios no necesita hacer ruido para hacerse presente. Pero tú sí necesitas hacer silencio para poder escucharlo. Y aquí es donde todo cambia. Porque la verdadera pregunta no es si Dios te está hablando. La verdadera pregunta es, ¿cuántas veces ya lo ha hecho y tú has decidido no escuchar? ¿Cuántas veces sentiste que algo no estaba bien y seguiste igual? ¿Cuántas veces recibiste un mensaje claro, pero lo ignoraste porque no era lo que querías oír? ¿Cuántas veces tuviste la oportunidad de cambiar y elegiste quedarte donde estabas por comodidad o miedo? Porque llega un punto en el que el problema ya no es la falta de señales, es la costumbre de ignorarlas. Y eso es lo verdaderamente peligroso, porque puedes pasar toda tu vida esperando una respuesta, sin darte cuenta de que ya la recibiste muchas veces, en momentos pequeños, en detalles que parecían insignificantes, en decisiones que no tomaste, en caminos que evitaste, tal vez incluso ahora mismo. Tal vez este momento no es casualidad. Tal vez estas palabras llegaron a ti cuando más lo necesitabas. Tal vez hay algo dentro de ti que ya sabía todo esto, pero necesitaba recordarlo. Y si es así, no lo ignores otra vez. Haz una pausa, respira, escúchate, porque en medio del ruido, de las distracciones, de la rutina, del miedo, Dios sigue hablando, sigue enviando señales, sigue intentando llegar a ti. La pregunta no es si Dios te está hablando. La pregunta es, ¿vas a seguir ignorándolo? Escribe amén si no los ignoras.